Muy buenas noches, queridos amigos. Qué lindo, qué bello es entrar en el día del Señor. Queremos regalarles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, deseándoles de corazón que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de bendiciones en su santo día. Es un día donde nos encontramos con el Señor, nos allegamos a su presencia y le rendimos loor en todo lo que hacemos exclusivamente a su persona. Lo glorificamos por las manifestaciones de su poder en la semana y es un día, un momento, son 24 horas únicas donde no es mi tiempo sino el del Señor. Por eso estamos convidados a poder disfrutar de este momento especial. Antes que todo queremos orar, queremos pedirle al Señor que Él nos acompañe. No queremos estar solo en esta reunión, sino que el Señor sea con cada uno de nosotros. Querido Padre que moras en el cielo, muchas gracias, nuestro buen Señor, por darnos el privilegio, el momento, la ocasión para abrir la Santa Biblia. Por favor, oh Dios, que ella nos hable en esta noche, que nos enseñe a dejar aquellas cosas que nos atan al mundo de las tinieblas. Oh Señor, combate con las legiones de distracciones, de impiedad, de desequilibrio que hay en nuestra vida. Pedimos que el combate y la legión que hoy nos vas a enseñar, que sea de instrucción para nuestra vida espiritual. Bendice a cada uno de nuestros amigos, bendice a cada uno de nuestros oyentes, que el Espíritu Santo llegue a sus vidas en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora vamos a analizar una historia que es muy especial. Siempre me llamó la atención esta historia y hoy tengo la oportunidad, tengo el privilegio que me da el Señor de que estudiemos un poquito esta historia y que saquemos algunas lecciones, porque es realmente una historia, depende de cómo se la vea, en qué momento de esa historia. A mí me llama mucho la atención y es prácticamente una historia, un encuentro inolvidable que tiene Cristo con una persona muy especial. Y lo vemos en los 3 evangelios sinópticos. Está en el libro de Marcos, que vamos a leer hoy específicamente, la historia de Marcos 5, Mateo 8, y Lucas 8. No está en el Evangelio según San Juan. Y es muy importante que de 4 evangelios estén 3. Quiere decir que es una historia impactante. Titulé, como oramos, al tema de hoy, combatiendo con una legión. Vamos a ver que hay un combate en la historia de hoy. La historia completa está en Marcos 5, 1 al 20. Y vamos a ver que se relata la historia de que Jesús estaba del otro lado del mar de Galilea, o el lago de Galilea. Y saben que dice la Biblia que Jesús los invitó a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar. Y dice la Biblia que cuando iban viajando hacia el otro lado se levantó una tremenda tormenta. El enemigo de Dios sabía qué iba a pasar del otro lado. Sabía que del otro lado el terreno de Gadara era suyo. Y cuando Jesús los invitó a pasar del otro lado, el diablo provocó obstáculos para que Cristo y sus apóstoles no llegaran del otro lado. Pero dice la Biblia en el versículo 1,
Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos o los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían tratado de atar y ni siquiera con cadenas, con soga lo podían sujetar. Dice el versículo 4, muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado, dice la Reina Valera, desmenuzado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche, en todo momento vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Vamos a hablar un poquito acerca del estado en el cual se encontraba este hombre. Mateo habla de dos personas. Se ve que a Marcos le impactó una. Y específicamente dice que este hombre habitaba en los sepulcros. Miren, Salomón habla de que en el lugar de la muerte es donde el ser humano reflexiona, donde el ser humano ve la fragilidad de su ser. Pero cuando uno habla, no sé qué se le viene a usted en la mente cuando decimos sepulcro, cementerio. Todos hemos perdido algún familiar, algún ser querido. Y si no lo ha perdido, le aseguro que en este mundo lo perderá. Porque no podemos evitar esa tragedia. Cuando uno mira qué es un cementerio, el cementerio trae dolor, trae incertidumbre, trae preguntas, trae cuestionamientos. Es un lugar donde entramos en un shock porque allí hay huesos secos, hay descomposición, hay putrefacción. Es un lugar, según la Torá, allí en Levítico 21:2, dice que es un lugar inmundo. Un lugar donde jamás fue el plan de Dios que el ser humano terminara. Además de eso, dice la Biblia que este hombre no solamente habitaba en los sepulcros, en el cementerio, sino que la gente se ve que estaba cerca de un camino ese lugar. La gente de la zona no se animaba a pasar por ese lugar. Porque, bueno, si hablamos de Mateo, vamos a hablar de Marcos específicamente, este hombre o estos dos endemoniados eran feroces, eran agresivos y golpeaban a todo el que se acercaba allí, dice Mateo. Marcos dice que muchas veces integrantes del pueblo de Gadara intentaron librar a este hombre. Intentaron calmar, porque había un pedido social, había una incertidumbre de la comunidad acerca del caso de estos hombres. Pero saben que cuanto más se trataba de sostener la vida de este hombre, tanto más se mostraba que había algo raro en su vida. Tenía un rostro desencajado, una mirada perdida. Andaba por lugares, las montañas, todo el día y noche. Dice Lucas que andaba desnudo. Inundaban los aires sus alaridos. Era una persona que se autoinfligía dolor. Con las rocas se lastimaba, andaba ensangrentado. Y lo peor de todo es que había un poder en él
que lo volvía inconsciente de su situación. Tomó posesión de la mente de este hombre. Todo el ser de este hombre estaba entregado al poder de las tinieblas. Hay algunos que cuando leen la Biblia dicen, no, esto es solamente asuntos de enfermedad psicológica. Se lo aplican a una leve esquizofrenia o algún tipo de epilepsia. Pero la Biblia habla en muchas ocasiones de la posesión demoníaca. ¿Y por qué hace la Biblia esta declaración? ¿Por qué deja un espacio muy amplio, un terreno para contarnos acerca del mundo espiritual? Porque nosotros debemos saber que hay un enemigo que es real. Al diablo le encanta que la gente crea que él no existe, que él no es real, que es simplemente un cuento de nuestros padres, un cuento que viene del campo, que es un mito. Le encanta aquella gente que lo dibuja mitad animal, mitad bestia, mitad humano. Le encanta pasar desapercibido. Le causa gran regocijo que la gente no lo tenga en cuenta, porque ahí es el lugar de su victoria. Y dice la Biblia que este hombre, no sabemos, es una de las preguntas que le voy a hacer a Jesús cuando lo vea. Jesús, ¿cómo llegó este hombre a estar en este estado caótico? Pero la Biblia dice que estaba en este estado. Ahora, este estado es un estado terrible, pero llegó Cristo. Luego de la tragedia en Marcos 4, de la tormenta, los discípulos salieron corriendo como toda la localidad de esa zona. Pero Jesús quedó parado. Y Jesús lanza una palabra a lo que está adentro, o a quienes están dentro de esta persona. El versículo 8 dice, porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le da una orden. Y en esa orden le da un calificativo, un pronombre calificativo. Espíritu inmundo. Está hablando a un ser angelical, a un ser espiritual, a una criatura celestial creada por Cristo, porque dice la Biblia en Colosenses 2 que todo fue creado por Él. Está hablando a un ser que decidió colocarse en el equipo contrario a Cristo. Y saben que cuando estos seres, que eran seres brillantes, seres majestuosos creados por Cristo, ahora cayeron en descomposición, cayeron en terreno impío, pecaminoso. Son seres inteligentes que tomaron posesión de este ser, de este hombre o de estos hombres. Y ahora empieza a escucharse en el Evangelio una charla. Dice que este ser, cuando, en el versículo 6, cuando vio a Jesús, hizo algo. Hay una demostración en el versículo 6, una demostración que es totalmente visible, que se manifiesta en el correr del hombre. Y cuando se acerca a Jesús, Jesús queda petrificado allí, porque Jesús sabe con quién está hablando. Y saben que el cuerpo de este hombre es impulsado a prosternarse, a inclinarse. Y ahora se lanza una charla entre Cristo y este hombre. Vino corriendo, dice, y se postró ante él. El postrarse indica que el ser que está allí adentro reconoce quién es Cristo.
Es consciente de quién es Jesús. En otras palabras, le dice: yo sé quién eres, por eso te rindo loor. Me postro ante ti en señal no de adoración, sino de reconocimiento de quién está enfrente de mí. Y ahora hablan. Y el versículo 7 dice la Biblia que gritó con fuerza, sacudiendo el cuerpo de este hombre. Porque el adversario de Dios jamás trata con suavidad. Dice Juan 10:10, el enemigo no viene sino a robar, matar y destruir. Jamás el enemigo de Dios actúa con suavidad. Sí trabaja en un proceso paulatino, pero cuando toma posesión, toma control total de la situación, es violento. Y el versículo 7 declara, gritando con fuerza: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te ruego, te suplico, que no me atormentes. El demonio o el grupo de demonios, y ahora vamos a ver por qué, le dijo: Cristo, ¿para qué me vienes a molestar? ¿Cuál es el sentido de que vengas a estorbar mi lugar? ¿Qué haces acá? Te pido, por favor, que no me molestes. Si yo estoy bien en este cuerpo, esta es mi zona, este es mi terreno. ¿No te enteraste acaso que no queríamos que llegaras acá? ¿No supieron lo de la barca? Y finalmente le hace una súplica terrible. Por favor, vete. No me hagas daño. No me lances a ese lugar de desolación. No me lances al abusos, al lugar de la tumba. No me estorbes. Por favor, Jesús. Nosotros no podemos convivir, le dice el demonio. El bien y el mal no pueden cohabitar. O está uno o está el otro. Y es interesante que el versículo 8 pareciera que un demonio es el líder de todos los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque Cristo le habla a uno en particular, pero luego en el nombre que da el demonio, cuando habla, cuando emplea las cuerdas vocales de este pobre hombre, le dice: me llamo, de una manera muy interesante. Verso 8. Jesús le dice lo que acabamos de leer: sal de ese hombre. Y ahora le pregunta a Cristo: ¿cómo te llamas? Y él le dice: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión en el antiguo Imperio Romano estaba compuesto entre 3.000 y 5.000 hombres. Y saben que la Biblia habla de que ahí en Efesios 6 hay una escala de rangos en los demonios. Y se ve que este demonio era uno de alto rango, que tenía bajo su mando a muchísimos más. Y allí le dice: soy legión, porque somos muchos. Qué terrible situación para este hombre. Y dice el versículo 10 que le volvía a insistir, le rogara que lo dejara allí, que no lo expulsara. Dice el versículo 10, le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. No me saques de acá, le decía el demonio. Los versículos, por lo tanto, del 5 al 10 muestran la situación del endemoniado y nos cuenta a nivel espiritual, nos desenmascara, nos saca el velo el evangelista y nos cuenta quién estaba por detrás.
Pero ahora dicen los versículos 11 al 13 que cerca de allí había una piara, un grupo de cerdos que estaban paseando tranquilos, estaban comiendo tranquilos. Como todo lo que está vinculado al mundo de tinieblas, se desvirtúa, se revuelve. Porque el enemigo no viene sino a matar, robar y destruir. Y todo lo que está relacionado con el adversario raya en la locura, raya en la descomposición, raya en la muerte. Y es interesante que los dueños estaban tan absortos, tan prestando atención a su trabajo material, que no vieron el asunto espiritual que estaba pasando. Sus rutinas les abarcaban la atención más que el espectáculo espiritual que estaba pasando allí. Y en el versículo, noten ustedes, 11 al versículo 13, dice: había allí una gran piara de cerdos que estaba paseando en la montaña, y los espíritus le dijeron a Cristo: mándanos allí. ¡Qué interesante! Los demonios deben pedirle permiso a Cristo hasta para ir a un grupo, a una manada de cerdos. Es un pedido, por un lado, para llegar a habitar cuerpos de animales inmundos. Para el concepto de la Biblia eran animales inmundos para el consumo. Y por el otro, Satanás quería que el acto de habilitar a sus huestes a que vayan a la manada de cerdos iba a levantar sospechas y oposición en los dueños, en los pequeños empresarios de esos animales. Y ahora dice que la noticia se difundió en el pueblo. Los versículos 14 al 17. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. Fueron a dar el anuncio, pero no eran mensajeros del Evangelio de Cristo, eran mensajeros de calamidades materiales. No dejaron espacio en sus palabras para dar un mensaje de la sanidad espiritual que hubo allí. Esta porción de los versículos 14 al 17 nos declara que la humanidad sin Cristo tiene una perspectiva torcida de la situación. Cuando yo no estoy en sintonía con Cristo, miro la vida de una manera desordenada, desequilibrada. Cuando se coloca la mirada a las cosas materiales antes que las espirituales, se desprecia la salud, el poder, el milagro que Dios puede hacer. Dice la Biblia que el hombre fue sanado por Cristo. El versículo 15 habla de que los sentidos del hombre, la sensación, las terminaciones nerviosas, la mente del hombre fue sanada, fue restaurada. Y el hombre volvió en su juicio cabal. Y ese ser humano dejó ese desorden que le ofrecía el príncipe de las tinieblas. Ese lugar era uno de los espectáculos más asombrosos del príncipe de las tinieblas. Pero dice la Biblia que este hombre ahora era un hombre transformado.
Este encuentro fue inolvidable para la gente del pueblo. El hombre amó a su libertador. No lo quería soltar. Quería quedarse en la presencia del Señor Jesús. Y le rogó que se quedara con él. Versículo 18. Amaba estar en la compañía de Jesús. Y Jesús ahora le da un mandato. No puedes venir conmigo, pero quiero que prediques, quiero que anuncies cuántas buenas obras hizo Dios contigo, qué grandes cosas hizo Dios por ti. Queridos amigos, este hombre representa al ser humano en el caos del pecado. Uno dice, pero esta es una situación extrema. Sí, es cierto, es una situación extrema. Pero saben, en el mundo espiritual no hay 3 caminos ni 4, hay solamente 2 opciones. O dejo que gobierne el mal en mi vida, o dejo que gobierne la luz en ella. Satanás destruye todo lo que toca. Oh, querido amigo, le hago un llamado a que no deje que el adversario llegue a su vida. No se acerque usted al adversario. Tome otro rumbo, tome otro camino. La historia a las claras muestra que Jesús tiene poder sobre el adversario. El enemigo debe pedir hasta autorización para ir a un hato de cerdos, animales, criaturas, seres inmundos. Hay hoy en día, tristemente, muchos gadarenos, personas que tienen temor de que Cristo modifique sus planes materiales y le dicen, por favor, Señor, vete. No queremos que estés aquí. Prefieren el mundo material, prefieren los bienes económicos. Y Jesús, como Jesús no asfixia la voluntad del ser humano como lo hace Satanás, no anula la libertad, la razón del ser humano. Jesús se fue, pero dejó a alguien dando testimonio allí. Jesús restauró no solamente la mente de este hombre, sino también restauró su vida espiritual. Hubo armonía en la vida de este hombre. Le obsequió, le redituó paz mental. Y ahora hay una invitación que debemos, si queremos, si podemos escucharla, una invitación a ser un testimonio vivo en el Evangelio. Para realmente ser un testimonio vivo debemos interactuar con el Creador. Debemos ser conscientes de quién es nuestro Dios. Debemos tener comunión con Él. Jesús no te pide que seas un teólogo, que tengas una preparación homilética. No te pide que tengas una preparación, un doctorado. Simplemente que narres, que cuentes cuán grandes cosas hizo Cristo por ti. Qué triste sería si Juan 10:10 solamente terminara allí. El enemigo no viene sino a matar, robar y destruir. Pero qué lindo que el texto no termine allí, porque Jesús termina el pasaje diciendo, pero, una preposición contraria, de oposición. Pero yo estoy aquí para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuánta gente sufriendo en el mundo hoy? ¿Cuánta gente expresa el adversario de Dios? ¿A cuánta gente le pasa que le entrega su vida entera
al adversario. Yo no conozco la vida suya, querido amigo, querida amiga, pero quizá estemos siendo un gadareno en la vida espiritual nuestra. ¿Será que domina el adversario de Dios? ¿Será que domina las tinieblas? Los seres que se oponen al plan de Dios están allí habitando nuestra vida. ¿Será que lo que vemos, cómo andamos, cómo nos movemos en el cementerio de esta vida? ¿Será que estamos muertos en vida como estaba este hombre? ¿Será que necesitamos ese encuentro que tuvo este hombre con Cristo? Querido amigo, si usted está en esa situación, hable con el Señor Jesús. No deje que esa legión combate en su vida. Alguien más puede pelear por usted, y ese alguien es con mayúscula. Es aquel que tiene el poder de humillar al adversario. Por eso yo sí creo en ese Jesús. Yo sí creo en el Cristo que puede restaurar vidas. Una persona que tiene una posesión demoníaca puede volver a su sano juicio. Yo no sé qué Jesús tiene usted, querido amigo, pero el Jesús de la Biblia es un Jesús que dice: mar, paz sea la paz. Y reta a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Se enfrenta al adversario, a esas cadenas, a esos grillos humanos que nada podían hacer. Si ese ser, el que estaba dentro de esta persona, era fuerte, ¿cuán fuerte es el que se paró enfrente de este demonio? Tenemos un Dios que puede contra el mal. ¿A quién le está entregando usted su vida? ¿A quién sirve usted? Ojalá que sea nuestra experiencia como la de este hombre, tener ese encuentro majestuoso con Cristo, que Él restaure mi vida y ser un testimonio vivo. Cuán grandes cosas Cristo ha hecho por mí y por usted y por ti. Que el Señor les bendiga.